Ah, no se ve. No se ve. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro seminario, a iniciar el día de hoy. Hoy tenemos a Carlos Pacheco, nos va a hablar algo un poco diferente a operadores de Toeplitz, pero también muy interesante, ¿no? Construcciones de matrices aleatorias con polinomios ortogonales, ¿no? Creo que todos hablan español, Carlos. Creo que sí. Bueno, adelante, Carlos. Todo en español. Si quieres, damos el slot, no, pues con esto puedes señalar, con Sí. el lápiz. Sí, sí. Bueno, a ver, compañeros, vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar de este tema de matrices aleatorias, porque el objetivo es construir modelos que sean útiles desde el punto de vista práctico y también que signifiquen algo. Entonces, miren, voy a empezar comentando que las matrices aleatorias se empezaron a estudiar de manera importante en 1955 con el profesor Eugenio Wigner. Y entonces él proponía estudiar los eigenvalores que surgen de estas matrices. Ponle el marcador, está a un lado, está borrador y luego el marcador. Ese es el otro ladito. Ese. Entonces los eigenvalores son aleatorios y pues él quería modelar niveles de energía de un átomo y resultó que su hipótesis fue muy importante y muy exitosa, porque después de tanto tiempo, todas las distribuciones o estadísticas que se han descubierto detrás de las matrices aleatorias, pues han sido pues un tanto universal. Y por darles unos ejemplos, pues se ven cosas de resonancia nuclear, sistemas caóticos, como algo que llaman los billares de Sinaí. A lo mejor los han escuchado, los billares de Sinaí, o Sinai, se dice Sinai. También los ceros de Riemann, los ceros de la función z de Riemann, tienen estas estadísticas. Es curioso porque los ceros son deterministas, ¿no? Pero es como si fuera una realización de estas estadísticas. Y también en combinatoria, por ejemplo, en las permutaciones hay un problema bien interesante que propuso Ulam, que era encontrar cómo tienen n números y hacen todas las permutaciones posibles. Todas las permutaciones posibles y de manera uniforme seleccionan una. Y dentro de esa permutación hay una subsecuencia la más larga posible. Y entonces resulta que esa variable aleatoria que mide el tamaño de la subsecuencia más larga tienen estas estadísticas. Entonces ha sido impresionante lo que ha estado ocurriendo y sigue ocurriendo. Y la idea que hay en común es que en realidad son partículas que se están empujando mutuamente, repulsión de partículas. En el caso de los ceros de Riemann, pues es un fenómeno que proviene de los números primos, porque los números primos pues como que se están empujando mutuamente. ¿Y ahora cómo borro todo? ¿Me quieres borrar? ¿Pero quieres seguir ahí? Es que no aparece el marcador, no sé por qué. Pero no, bueno. Está bien. Bueno, Nada más necesitan ¿cómo ven? tocar un cada uno. Entonces, bueno, esta es la importancia de todo este tema, compañeros. Ahorita voy a dar una charla de cosas en dimensión finita, pero a mí lo que me interesa es en dimensión infinita. Bueno, algunas cosas también en dimensión finita, pero no voy a presentar cosas mías, la verdad. Ahorita no. Entonces, por ejemplo, el modelo de Wigner, por ejemplo, es que agarren una matriz, una matriz donde todas las entradas son aleatorias. Cada entrada son aleatorias, son variables independientes. Estas variables aleatorias pueden ser reales, pueden ser complejas, gaussianas complejas, o también hay unas que se llaman gaussianas cuaternionas, en los números cuaterniones. Entonces, forman esta matriz, fíjense esta matriz, donde agarran la matriz más su transpuesta conjugada, entonces eso les da algo, una matriz simétrica, aleatoria, pero simétrica, cualquier realización. Y entonces los eigenvalores viven en la recta real.
Algo importante de estos modelos que se llaman gaussianos ortogonales, gaussianos unitarios, gaussianos simplexicos, es que tienen estas propiedades como de invariancia, donde si conjugan con una matriz unitaria, dependiendo en qué campo estén trabajando, vuelven a obtener la misma distribución. Y entonces eso se va a ocupar. Eso se va a ocupar. Otro modelo importante es que en lugar de sumar, multiplicamos. Multiplicamos es el modelo de Wishart, ¿no? También es una matriz simétrica. Y lo que se empieza estudiando, o lo que se ha estudiado desde hace mucho tiempo, es la distribución de los eigenvalores, que al final, pues hay límites. Está, por ejemplo, la ley del semicírculo, la ley de Marchenko-Pastur, etcétera, etcétera. Hay muchas, muchas. Bueno, entonces, bueno, yo creo que si... Pero, ¿para qué lo quieres borrar? Sí, ¿verdad? Porque no es que si le sigo para arriba, no se queda ahí marcado, ¿verdad? Sí, si te revisas, sí, te va a seguir marcando. Pues sí, sí, ahorita ya me voy. Claro, pues sí, pues me voy. Bueno, entonces, entonces esa matriz que les puse, esta matriz A es aleatoria. Esta matriz A es aleatoria. ¿Y cuál es la distribución de sus eigenvalores? ¿Cuál es la distribución de sus eigenvalores? O sea, sus eigenvalores es un vector de números reales, es un vector aleatorio y tiene una distribución conjunta. ¿Están de acuerdo? Una distribución conjunta. Bueno, después de aquí algunos compañeros que toman el curso de matrices aleatorias pueden constatar que es todo un cotorreo encontrar esas distribuciones conjuntas, pero se hace pues de manera precisa utilizando geometría diferencial. Hay que calcular ahí unos jacobianos y al final surgen estas expresiones. Fíjense cómo, por ejemplo, para los reales, ya desde 1939, una persona de estadística había encontrado una expresión que era esta, con beta igual a 1. Pero resulta que cuando están en los complejos, los eigenvalores que siguen siendo números reales, es esta misma expresión, pero con beta igual a 2. Y si están en los números cuaterniónicos, beta igual a 4. O sea, es la misma expresión, pero solo cambia ahí un numerito, ¿no? 1, 2 y 4. Entonces, en esta charla les voy a platicar cómo le han hecho para encontrar una matriz aleatoria con cualquier beta mayor que 0, donde esto sea la distribución de los eigenvalores asociados. Una propuesta no útil es que agarren el vector que surge de esta distribución, de esta densidad, y la pongan en la diagonal de una matriz. Esa matriz, trivialmente, sus eigenvalores son esos números. Pero eso no es útil porque pierden muchísima información de lo que es el operador. Entonces, más bien, hay que encontrar un operador que sea, pues, que tenga información y que además sus eigenvalores tengan esta distribución. Y bueno, solo como comentario aquí, esta distribución, esta expresión que ven aquí con beta igual a 2, se puede ver como un determinante utilizando un kernel reproductor. Y este kernel reproductor se puede construir con unos polinomios ortogonales, por ejemplo, los de Hermite. Eso da origen a algo que se llaman procesos determinantales, que es lo que yo trabajo. ¿Vale? Esto, pues esto lo vemos en el curso, ¿verdad? Aquí algunos compañeros lo vieron. Y entonces, pues, ¿cuál es esa matriz que podrá estar detrás de esta expresión para cualquier beta? Y entonces, de eso trata lo que vamos a hacer a continuación. Y entonces, fíjense, esto que les voy a platicar aquí es la filosofía de lo que ocurrió ya al final del día. Ya que salieron sus trabajos, ya después se logró entender qué está pasando. Aquí tenemos la matriz A, ¿no? Nuestra matriz aleatoria simétrica. Pues cada realización es una matriz simétrica. Y sabemos que es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación que actúa sobre un espacio L2. En este caso es de dimensión finita. O sea, son vectores realmente. Pero así se entiende mejor. Y aquí algo bien importante es que toda la información de la matriz, que es un operador, se traslada a la medida.
se traslada a la medida. O sea, la medida es una medida cuyo soporte, pues está en los reales, pero en particular están en los eigenvalores. Y lo que pese cada eigenvalor es parte de la información de la medida y obviamente de esa información que proviene de la matriz, del operador. Entonces uno agarra la matriz, sabe que es equivalente a un operador de multiplicación y entonces ahora nos vamos de reversa y agarramos el operador de multiplicación y lo representamos usando alguna base, ¿no? Podemos usar cualquier base que creamos conveniente. Y entonces en particular podemos agarrar en los números reales la colección de polinomios ortogonales, pero son ortogonales con respecto a la medida mu asociada al operador. Entonces estos polinomios pues son como la medida, como la matriz es pues en dimensión finita, el soporte de la medida es una colección finita de números, los eigenvalores, y por lo tanto los polinomios asociados pues es una cantidad finita de polinomios, ¿no? Pero aún así, estos polinomios en la teoría de polinomios ortogonales satisfacen lo que llaman la recursión de tres términos. Esa yo creo la han escuchado, ¿no? La recursión de tres términos, donde existen unos coeficientes A y B que les ayuda como a tener una recursión con los polinomios. Y fíjense cómo aquí, en este primer término, pues es el operador de multiplicación. Entonces, si yo hago este procedimiento de representar a mi operador de multiplicación con esta base, si yo tomo productos internos aquí, pues como son ortogonales, ahí lo único que va a sobrevivir es esta diagonal y las diagonales arriba y abajo, ¿vale? Entonces, así se ve la representación del operador de multiplicación utilizando la base de polinomios, ¿vale? Entonces, estas matrices se llaman, bien famosas, se llaman las matrices de Jacobi. Las matrices de Jacobi. Y entonces hay una relación uno a uno. Una colección de números A y B, con ciertas restricciones, da una medida de probabilidad. Y al revés, una medida de probabilidad tiene asociados sus coeficientes. ¿Cómo ven? ¿Vale? Entonces, como hay esta biyección entre medidas y estos coeficientes, pues eso significa que la matriz aleatoria, si de alguna manera logramos identificar que sea unitariamente equivalente a una matriz jacobiana, estaremos viendo cuáles son esos coeficientes. Y de eso se trata esto. Este procedimiento ocupa una cosa que se llama las matrices de Householder. Fue un matemático. Esto viene de 1965. Entonces, una matriz de Householder, también creo que ahora le llaman reflectores, hace lo siguiente. Agarran dos vectores en CN, por ejemplo, X y Y, que tengan la misma norma. Pues tienen la misma norma, y entonces va a existir un operador o una matriz R que básicamente lleva a X, va de X a Y, como que lo lleva allá, ¿no? Y esta matriz va a ser unitaria. Entonces, es una propiedad interesante, pero tiene más propiedades. Esta matriz, si ustedes tienen un Z ortogonal a X, al momento de mapear con matriz, siguen siendo ortogonales. Entonces, esta construcción la hizo Householder, y es esta que está aquí. Pues no voy a entrar mucho en detalle, pero es la identidad menos una constante que depende de esta norma, y aquí, bueno, este W es un vector columna, y aquí lo transpongo conjugado, es un vector renglón, entonces esto se hace una matriz. Este W está en términos de X y Y. Es algo, no lo puse, pero es algo como X menos Y, multiplicando ahí por un ángulo. Pero no lo puse. Pero el chiste es que existen estas matrices. ¿Alguien las había escuchado? ¿Las de Householder? Yo no, hasta que vi todo esto.
Sí, se usan en Entonces, álgebra lineal que numérica vamos a para... ocupar aquí es tomar y que sea la norma de x por este vector que tiene un 1 en la primera posición. Y entonces están de acuerdo que cumplen esto que tienen la misma norma y por lo tanto debe de existir pues un operador unitario, un R, que me lleva de x a este vector. ¿Vale? Donde la primera entrada es la norma de x. La norma de x. Entonces, esto es lo que, fue la herramienta que ocuparon. Pues yo digo que estos fueron los de o sea, la idea que ellos proponen es la que después se exprime con mucho, se usa mucho, pues. Entonces, Dimitriu y Edelman, Dimitriu era estudiante de Edelman, proponen lo siguiente. Proponen, fíjense aquí, proponen llevar a cabo este tipo de conjugaciones, donde A es la matriz aleatoria, y B o V son matrices unitarias, de tal manera que estas conjugaciones van a preservar los eigenvalores y la distribución de los eigenvalores. Entonces, aquí nada más me gustaría recordar que, pues mejor lo escribo aquí. Me gustaría recordar que la matriz A se ve así. Pues una diagonal, ahí todas son normales, todas estas son normales, y son así simétricas, ¿no? Entonces, se ven de esta manera, ¿ok? Son variables normales, no son independientes, aquí hay simetría, pero fíjense que si uno recorta, si uno toma una submatriz, pues esa submatriz sigue teniendo el mismo formato, sigue siendo simétrica. Entonces, la propuesta de Dimitri y Edelman es la siguiente. Esta matriz que tengo aquí, se forma con el reflector R. Aquí tengo una forma de escribir mi matriz aleatoria. Primero tengo la entrada 1,1 es una normal. Es una variable de entrada normal. El vector X va a ser una colección de normales ahí, ¿no? Independientes, que se repite acá en este renglón, X asterisco. Y después B va a ser una matriz que tiene el mismo formato, pero con una dimensión menos. Entonces, cuando ustedes hacen esta multiplicación, fíjense este renglón 1, 0, 0, 0, por la primera columna, pues va a arrojar nada más la entrada 1, 1. Entonces, esa no se modifica. Pero después, al momento en que aplicamos todas estas siguientes renglones a la primera columna, vamos a terminar con, no lo puse aquí, pero vamos a terminar con R aplicado a X. R aplicado a X, que es el reflector. Entonces, esa operación me va a devolver este vector que tiene en la primera posición la norma y puros ceros. Y algo también interesante es que esta operación donde tengo a esa submatriz que tiene la misma estructura que la original, pero una dimensión menos, al conjugarla con esta unitaria, como yo les decía puro inicio, hay invariancia. Entonces esta multiplicación R por B por R asterisco es otra vez una matriz aleatoria, simétrica, con la misma distribución. Entonces como que se repite esa estructura y al momento de que multiplicamos por el lado derecho con esta matriz que es la conjugada de la primera, pues no afecta mucho, se va a tener por ejemplo, este renglón X norma por 1, 0, 0, 0. De tal manera que, si se dan cuenta, estamos como que encontrando estamos encontrando como la matriz jacobiana
con esta primera estructura, donde hay una entrada ahí al principio, después la entrada B1 que se repite y ceros, puros ceros. ¿Se vio? ¿Se logró apreciar estos tres? Entonces, pues el chiste es repetir esto, se repite. Y entonces el chiste es llegar a esta estructura y decir, bueno, como llegamos a una matriz jacobiana que es unitariamente equivalente a la original, a mi A, pues van a tener los mismos eigenvalores y además la distribución va a ser la misma. Va a ser la misma. Algo iba a decir. Es la misma. Algo iba a decir aquí, según yo, inteligente. De la matriz jacobiana. Así que ahora hay que... Pero ¿cuál es la distribución? ¿Qué son estas variables aleatorias? Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene, claro, aquí esto faltaba decir. Fíjense cómo la primera entrada, la 1,1, es la misma que teníamos. Entonces es una normal. Es una normal. Entonces por eso aquí pongo, ¿sabes qué? La 1,1 es una distribución gaussiana. Una distribución gaussiana. Ahora, el vector X, pues son puras gaussianas independientes. Su norma, pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿verdad? Y eso tiene una distribución. Es la distribución G. Esa la han escuchado, ¿no? La distribución G. No la G cuadrada. La G cuadrada es cuando no hay raíz. Esa es la G. Y entonces esta B que está aquí va a tener esa distribución. ¿A qué va? Pero entonces, al repetir esta operación, todas estas diagonales van a tener la misma gaussiana y las B's van a seguir siendo G, pero con una dimensión menos. ¿Ok? Entonces, ahí ya uno identifica una matriz jacobiana que tiene la misma distribución y de ahí pues hay un pasito extra para proponer en general cualquier B donde estamos ocupando un beta, ¿sale? Y entonces ahí ya me brinco y digo, ¿sabes qué? Resulta que cuando yo tengo una matriz jacobiana con la diagonal dada por normales y las subdiagonales dadas por estas distribuciones G, el espectro de esa matriz jacobiana va a tener esa distribución que yo puse al puro inicio, con cualquier beta. Entonces ahí está una construcción explícita. ¿Va que va? Entonces ese es el primer modelo. Y entonces esta filosofía se va a usar para el siguiente modelo. ¿Ok? ¿Listos? Ok, entonces... Carlos, ok. una observación. Igor, ¿quieres decir algo, Igor? Sí, solo quiero hacer un pequeño comentario. Que, ¿sí No se sé me qué, escucha? si quieres escribe en el chat, si gustas. ¿No se escucha? Sí, parece ser. No tenemos bocina, Igor. Sorry. ¿Nos escuchan? Ok. O sea, sí nos escuchan, pero nosotros no nos escuchamos. Pero en el examen de Miguel Ángel ¿sí se escucharon? Pues sí, quién No. sabe. Pero, bueno, pues no. ¿Escuchan aquí? Incluso tendríamos que escucharlo usted porque está prendido el micrófono de la cámara. Sí, ¿verdad? Debería haber el eco. Horrible. Pero lo conecto sin audio. Bueno, pues no. Pero bueno, si No. pueden, si quieren comentar algo, ahí en el chat que lo pongan y ya lo vemos. Sí, Pero no podemos. Bueno, va, entonces vamos a seguir. No veo nada. No, se ve allá. Está bien padre con tu tablet, Marina. Ahí dice. Raya. Ahí está. Y... Solamente quiero decir que los reflectores de Householder se usan mucho en álgebra lineal. Sí. Bueno, no sé. Bueno, sí he visto que se usan, pero en álgebra lineal pues son matrices. Pero no sé en qué. Creo que la idea nueva fue aplicar esto. Sí, esa idea de aplicar las matrices aleatorias fue la idea, la verdad, que propuso, se llama
y Aona, algo así, Elena Dimitriou, una muchacha, y Alan Edelman en el 2002. En el 2002. Y poquito tiempo después vino esta otra propuesta que les voy a platicar. Gracias, Egor. Bueno, Una aplicación que es la de la descomposición QR. sí. Ahí se ocupa esta de fósforo. Sí, es verdad. Sí, ajá, yo también, yo tengo un libro bien bonito de álgebra lineal, de matrices, ¿no? Así. Y ahí lo ocupan para esta descomposición. Pues Cholesky, ¿no? Se llama. Cholesky. Va que va. Ok, entonces, pues estas matrices, este procedimiento se aplicó para estas matrices simétricas, que les pueden llamar de Wigner si quieren, pero también se aplicó para las otras matrices donde era X por X transpuesta. Esas se llaman de Laguerre. Y también surgieron otras estructuras así como con diagonales, sencillas creo yo, y pues muy elegantes. Pero entonces ahora vamos a trabajar con otro modelo. Este modelo que lo propuso el profesor Friedman, creo que Friedman es con doble E, Friedman Dyson, en 1962, que ahora le llaman los modelos circulares. Entonces, los modelos circulares, pues básicamente son matrices unitarias, ya sea en los reales, en los complejos o en los números cuaternios, en los cuaternios. Y pues estos conjuntos de matrices, con cualquiera de estos tres campos, forma un grupo compacto. Y entonces este grupo compacto admite una medida de Haar. Una medida de Haar, que es una medida invariante bajo traslaciones con la operación correspondiente, que aquí es multiplicar. Pero es una medida que es como un análogo de la distribución uniforme. Entonces uno selecciona una de estas matrices de manera uniforme, como que todas tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Eso hace la medida de Haar. ¿Ok? Entonces, al principio es una medida de probabilidad abstracta, solamente sabemos que pues asigna la misma probabilidad, pero hay construcciones más concretas, que de hecho ahorita vamos a usar una de ellas. Y entonces el profesor Dyson propone estudiar esta matriz aleatoria donde ya no estamos dando cada entrada así con una distribución específica, sino más bien a partir de la medida de Haar. Pero pues como es una matriz aleatoria, bueno, ahora sus eigenvalores viven en la circunferencia. Viven en la circunferencia, ¿verdad? Porque son matrices unitarias. Y entonces el profesor Dyson dio la densidad conjunta de los eigenvalores sobre el círculo unitario, dada por esta expresión. Dada por esta expresión, donde dependiendo si se está trabajando en los reales, en los complejos o en los cuaternios, surge otra vez el famoso beta 1, 2 y 4. Aquí algo importante de destacar es que, fíjense cómo si dos de estos numeritos están muy cercanos, pues esto se hace 0. Entonces estas distribuciones o estas expresiones lo que hacen es como, está diciendo que las partículas están empujando, porque la probabilidad de que dos partículas estén muy cerca, pues hace que esto se anule. Entonces hay poca probabilidad de eso. ¿Vale? Y entonces la pregunta de los $10,000 otra vez es, ¿habrá una matriz aleatoria donde surja esta densidad conjunta de eigenvalores sobre el círculo unitario para cualquier beta mayor que 0? No solo estos tres. ¿Vale? Entonces aquí solo como comentario, que yo pienso que le ayudó mucho a Dyson, pues él descubrió una conexión de estas expresiones con un modelo electrostático de partículas. Entonces, o sea, llegar a estas expresiones o extraerlas a partir de la matriz aleatoria, pues es complicado. Se necesita
geometría diferencial. Pero encontrarlas o proponerlas a partir de argumentos puramente físicos es sencillo. Es sencillo. Entonces, claro, chispas, ese odioso equipo. Bueno, entonces, pues, ¿qué les parece si hacemos el mismo procedimiento para intentar encontrar una matriz aleatoria cuyos eigenvalores tengan esa distribución? Entonces, aquí vamos a trabajar con los OPUC, que significa Orthogonal Polynomials on the Unit Circle, ¿no? ¿Y por qué los polinomios? Ah, bueno, pues porque la matriz, la matriz aleatoria, que es una matriz uniforme, es unitariamente equivalente a un operador de multiplicación que actúa sobre este espacio L2 con una matriz, con una medida de probabilidad sobre la circunferencia. En particular, esta medida está concentrada en los eigenvalores, ¿no? Entonces, aquí, por favor, vean cómo la matriz en realidad está determinada por sus soportes, que es una cantidad finita, y los pesos que le asigna a esos soportes. ¿Va? Y entonces, lo que hicimos anteriormente, pues uno dice, pues vamos a volverlo a hacer para estas matrices, y efectivamente uno dice, bueno, voy a tratar de representar mi operador de multiplicación sobre este espacio usando una base. En este caso, pues está la teoría de los polinomios ortogonales sobre la circunferencia. Usamos esta letra phi, son polinomios ortogonales, que también se pueden ver como aplicar Gram-Schmidt a estos monomios, z a la 0, z a la 1, pero obviamente utilizando esta medida mu. Esos son los polinomios ortogonales. ¿Para qué va? Pero entonces, chéquense, así como en los polinomios en la recta real cumplen esa recursión de los tres términos, aquí también hay una recursión dada por unos, allá aparecían hay unos b's, aquí aparecen unos alfa, que son números dentro del círculo. Estos, pues casi la mayoría de las personas, bueno, una gran comunidad les llama los coeficientes de Fair-Blumsky. ¿Alguien los había escuchado? Los coeficientes de Fair-Blumsky. Bueno, estos coeficientes de Fair-Blumsky dan una recursión, aquí vean, con estos polinomios ortogonales. Aquí, por ejemplo, phi de k más 1 está en términos de phi de k por z, por el argumento, y aquí aparece el alfa conjugado. Aquí aparece el phi asterisco. Phi asterisco es esta definición donde lo que hace es phi asterisco de z es multiplicar por el argumento a la k y después conjugar el polinomio. Una pequeña operación que tiene cierto sentido. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo los coeficientes de Fair-Blumsky, puedo construir los polinomios ortogonales con esta recursión. Y también ocurre una biyección. También ocurre que, dado una medida de probabilidad sobre la circunferencia, hay una sucesión que puede ser infinita o finita, dependiendo del soporte de la medida. Una sucesión de números dentro del círculo, alfa, asociados a esta medida. Entonces, dado la medida, existe la sucesión de alfas, dado la sucesión de alfas, existe una medida. Y hay una fórmula que los relaciona. Eso le llaman el algoritmo de este señor Shua. Ups, quedó demasiado. Este sí lo conocen, ¿no? El señor Shua. Gran matemático, ¿no? Que aportó mucho. Como ven, entonces, pues vamos a hacer el procedimiento. ¿Qué pasa si nosotros hacemos una representación del operador de multiplicación con estos polinomios ortogonales? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que ocurre es algo que se llama la matriz de Hessenberg. También esta fue nueva para mí, yo no la conocía, pero son famosas también. La matriz de Hessenberg lo que hace es, al hacer la representación,
pues aquí va a poner, por ejemplo, el primer coeficiente conjugado, el primer coeficiente de Fehr-Blunsky, y abajito va a poner esto que es la raíz de 1 menos su módulo al cuadrado. ¿Okay? Después, fíjense cómo, después van a ir puros ceros. Entonces, en la subdiagonal, abajo de la diagonal, o en la primer subdiagonal, están todas estas numeritos rojos. Y arribita, pues van apareciendo ahí los alfa, no tan revueltos, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece alfa 0, aquí alfa 1 por alfa 0, pero ahora negativo y conjugado. Pero después alfa 2 por alfa 1, igual, negativo, conjugado. Entonces se repite. Pero ya no es esa estructura jacobiana, ¿ok? Ok, no importa, al menos es una representación. Pero entonces, otra vez, como es una biyección entre la medida y los coeficientes de Fehr-Blunsky, eso significa que solo hay una matriz de Heisenberg, que es la representación de su operador de multiplicación con la medida correspondiente. Entonces, otra vez, si nosotros logramos identificar una matriz de Heisenberg asociada a nuestra matriz aleatoria, que al principio provenía de la medida de Hart, pues estamos identificando una representación. Igual si identificamos los alfas, ¿no? O sea, tener toda la información, cómo se distribuyen esos alfas. ¿Va que va? Entonces, esto también han escuchado, ¿verdad? Esta matriz. ¿Tú sí? Bueno, yo sí, pero no he hecho nada más que ver. ¿La has visto? ¿La has visto? Pues está bien, porque yo la conocía. Pero, para poder hacer ese procedimiento de usar los reflectores, hay que tener, bueno, se usó en el artículo que yo vi, creo que debe haber otras maneras, que es lo que he checado, pero se usó una representación particular de la medida de Haro, cómo hacer simulaciones, ¿no? De una medida de Haro, de una medida de Haro, cómo hacer, ¿cómo le llaman? Realizaciones de una matriz con esa medida de Haro. Entonces, lo que uno hace es lo siguiente. La primera columna la seleccionan de la esfera dentro de C. Agarran cualquier punto de manera uniforme dentro de la esfera. ¿Ok? Esa es la primera columna. Entonces ya es un poquito más concreto, ¿están de acuerdo? Agarran la segunda columna, igual uniforme, de la esfera en CN, pero también que sea ortogonal a la primera columna que ya seleccionaron. Entonces, visualicen lo siguiente. Si ustedes tienen una esfera en CN y agarran de la esfera un punto cualquiera de manera uniforme, ya lo dejan fijo, y el ortogonal a ese punto, pues es como si agarraran el plano y cortan su esfera original. Entonces, ¿qué les queda? Les queda una esfera de una dimensión menor. ¿Va? Entonces, les queda una esfera de una dimensión menor y este segundo paso le dice, bueno, ahora agarra de esa esfera de dimensión menor otra vez de manera uniforme un punto. Entonces, pero la idea se repite. ¿Vas a preguntar algo? Y van haciendo eso. Ya que seleccionaron esa segunda columna, agarran la siguiente esfera, bueno, la siguiente esfera de menor dimensión, que es el ortogonal a esos dos puntos que seleccionaron, va a ser otra esfera, pero de una dimensión. Entonces repite esa estructura y esa idea va a ser importante. ¿Va? Entonces, cuando ya tenemos esta forma de visualizar o voy a decir así bien pocho, pero desamplear de la medida de Hart, desamplear, y entonces eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que propuso este segundo artículo, pues que agarraron la idea de Dimitriu y Edelman, se llaman Rowan Philip y Irina Nensi, también otra muchacha. Y 2 años después, vean, no pasó tanto tiempo de volar, de agarrar y lo pescaron.
pero tenían las bases de los polinomios ortogonales. Entonces, otra vez, la idea es agarrar tu matriz aleatoria, aplicarle estas transformaciones unitarias que preservan muchas cosas y vamos a ver qué ocurre. ¿Listos? Entonces aquí está otra vez esta matriz donde ponen un 1, un reflector. Este reflector solo va a afectar, aquí tengo este C11 es la primera entrada de la primera columna y este C1 menos es todas las entradas que siguen. Todas las entradas que siguen. Entonces, ya sabemos que al hacer esta operación, esta matriz por esta primer columna va a arrojar este primer columna, donde la primera entrada la deja igual y después sigue la norma de todos los que estaban abajo y después 0, 0, 0. ¿Va? Y entonces, al aplicar esta operación del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, esta primera columna la va a dejar igual, pero va a ocurrir que esta multiplicación sigue arrojando una matriz aleatoria de una dimensión menor, pero que también proviene de una medida lejana. También proviene de una medida. Entonces, como que es muchas coincidencias, ¿no? Pero entonces, al hacer estas operaciones, pues estamos identificando esta estructura. Vean cómo la primer columna va a tener una entrada, dos primeras entradas y después puros ceros. Y entonces, la primera entrada va a ser, ven que yo les decía, agarren un punto de la esfera de manera uniforme y la primera entrada es ese alfa 0. Entonces, ¿cuál es la distribución de ese número aleatorio que proviene de agarrar un vector de una esfera de manera uniforme? Bueno, eso se puede calcular. Y resulta que la distribución es de la siguiente manera. La distribución de ese primer alfa, que es el conjugado de este elemento, es algo que se puede llamar teta con cierto parámetro, ¿no? Que proviene de la dimensión. Y esta distribución es esta expresión. Es esta expresión donde está pues el argumento z, que es un número dentro del círculo, y aquí hay un parámetro nu, que va a ser este 2n-1. Pero, como ustedes se imaginan, como yo les decía que esto de las columnas las van construyendo con esferas de menor dimensión, se va a ir repitiendo esta distribución, pero con una dimensión menos. ¿Ok? Entonces, aquí ya no va a ser tan importante conocer cuál es la distribución de ρ 0, porque en realidad pues es la norma, pero si ya tenemos alfa, pues ρ es esa operación de raíz cuadrada de 1 menos la norma al cuadrado. Entonces, aquí solo nos interesa más esta distribución de alfas. Y algo que surge también es la independencia de los alfas. Eso son variables, al final terminan siendo independientes. Entonces la distribución conjunta de los alfas es una multiplicación de densidades. ¿Va? Eso ayuda. Y pues esto que les digo aquí, que hicimos para la primera columna, se vuelve a repetir para esta segunda submatriz. Entonces, la siguiente matriz que uno debería de aplicar se va a ver así. La voy a poner aquí en esta esquinita. Se va a ver así. Se va a ver como un 1 y puros ceros. Después otro 1 y puros ceros. Y después otro reflector, pero con una dimensión. Y entonces al final se aplica al lado izquierdo, del lado derecho. Se va fabricando esta matriz de Heisenberg y se van identificando los alfas, pero sin estropear la distribución de los eigenvalores. Entonces, hay un pasito adicional en esta idea, donde
hay que llegar a esta igualdad donde pues son dos parametrizaciones de mu. Una es utilizando sus pesos, que son los soportes de la medida, que son los eigenvalores, y los pesos de la medida, mu i. O la otra parametrización es usando los coeficientes de Fer-Blumsky. Entonces hay que ver que estas dos cosas son iguales de alguna manera, y la demostración es ver que ambos lados son un determinante de Toeplitz, donde estos coeficientes son los momentos de la medida. Entonces, ambos lados, por separado, se demuestra que son este determinante de Toeplitz. Entonces, este lema, pues ayuda a proponer una distribución genérica para los coeficientes de Fer-Blumsky, dado por esa expresión que les puse ahí arribita, pero con cualquier beta mayor que 0. Y entonces, con esta beta, efectivamente, la matriz, con estos alfas, la matriz que nosotros podemos construir, esta matriz de Hessenberg, con todos los alfas ahí metidos, sus eigenvalores van a tener la distribución que descubrió el profesor Dyson. ¿Verdad? Que es esta expresión, pues tan sencilla, pero tan importante. ¿Vale? Pero hubo una cereza del pastel. Buenísima, buenísima. Es algo que está, pues a mí me gustó mucho. Resulta que, ven que cuando uno trabaja con los polinomios ortogonales surgen del proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt aplicado a los monomios. Pero hubo una idea, poquito tiempo después, de tres colegas españoles, de nombre Cantero, Moral y Velázquez, ya en el año 2003, que dijeron, pues, ¿sabes qué? En lugar de ocupar los monomios, ocupamos estos monomios que son z a la 0, z a la 1, z a la menos 1, z a la 2, z a la menos 2, etc. Entonces, esto, al aplicar Gram-Schmidt, arroja otra sucesión de polinomios, pues son polinomios, pero también con esta variable z a la menos 1, que son ortogonales y que pueden servir para hacer una representación de su operador de multiplicación. ¿Ok? Resulta que estos polinomios ortogonales tienen una conexión con los polinomios ortogonales originales, de tal manera que estos polinomios ortogonales también se pueden como trabajar utilizando los mismos alfas, los mismos coeficientes de Fer-Blumsky, los mismos. Y entonces resulta que la representación que dieron estos profesores utilizando esta base da una matriz que es la multiplicación de dos matrices que conmutan. Y fíjense qué elegante realmente. Esto es elegancia matemática. Esto va a perdurar para siempre. El L es esta matriz diagonal donde aparece upsilon 0, upsilon 2, upsilon 4, son como los pares. Y acá aparece menos 1, upsilon 1, upsilon 3, que son los impares. Y los upsilon son estas pequeñas matrices de 2 por 2, donde cada una de ellas está determinado por el coeficiente de Fer-Blumsky correspondiente. Alfa K. Ahí aparece el conjugado y el ρ, que es la raíz cuadrada. Y resulta que esta representación o esta matriz, pues ahora se le llama la matriz CMB, ¿no? De Cantero, Moral, Velázquez. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay aquí? Pues esta matriz, compañeros, esta matriz CMB va a ser una matriz unitaria, y sus eigenvalores van a tener esta distribución conjunta con el beta que hayan seleccionado. Entonces,
lo que descubrió Dyson, pues sí hay matrices asociadas. Y aquí hay una estructura pues muy útil y que puede significar algo. Entonces, estos trabajos, pues aquí pongo las referencias, que son del 2002-2004. Como les digo, pues realmente estos segundos autores agarraron la idea de los primeros, pero ocupando toda la teoría de polinomios ortogonales sobre la circunferencia. ¿Ok? Y aquí solo para terminar, me gustaría mostrarles algo. Fíjense que acá en la UNAM va a haber un congreso. Eso no es. Este año va a haber un congreso que se llama Analysis and Mathematical Physics. Es en la UNAM, pero es en línea. Es en línea. La fecha realmente es el 15 de junio, creo, para registrarse. Y aquí en el scope, en los temas estos del evento, está un tema que es justamente este. Bueno, es de polinomios ortogonales, matrices de Jacobi y matrices CM. No necesariamente aplicado a matrices aleatorias, o sea, es una herramienta muy importante. Aquí la estoy describiendo como una aplicación en matrices aleatorias, pero pues puede tener otras aplicaciones, ¿no? Ustedes saben que los polinomios ortogonales pues han ido evolucionando. Aquí ya no me puedo pintar. Pero bueno, entonces eso sería todo, compañeros. Justo el tiempo. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguna pregunta? Los que están allá, pues, ¿algún mensaje? Los que están por Zoom. ¿Ustedes? ¿No? Bueno, pues vamos a comer. Muchas gracias. Gracias. No, vamos a dar clase de Viena. Vamos a tener clase ahorita. Hasta luego. Hasta luego. Ah, estabas ahí, Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Sí, Hola. no, estaba muy interesante, estuvo muy padre. No me imaginaba que se podían hacer así los polinomios. Ah, pues sí, sí. Qué bueno que entraste, Manuel. Nos vemos luego, ¿va? Sí, profesor, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.